¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos un programa pues cargado de información. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento adecuado que puede tener una persona a la hora de manejar la obesidad. Hoy va a estar con nosotros el doctor Mauricio Barahona, que es un experto en el tema. Invitándoles también a que sigan nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud, tanto en Facebook como en YouTube. En Instagram aparecemos como Obesidad y Salud CR. Ahí ustedes van a poder encontrar mucha de la información que nosotros hemos desarrollado desde el año 2018 que Hablemos de Obesidad y Salud salió al aire. También, saludarle, si usted nos está viendo por nuestras redes sociales de ALCO, de la Asociación Lucha contra la Obesidad, por Hablemos de Obesidad y Salud, o si usted nos está viendo por la televisión abierta, Teleplus, canal 49.1 y las diferentes cableras. Para nosotros es un placer acompañarle, como todas las semanas, a usted con temas de obesidad de diferentes tipos. Muy bien. Quiero presentarles a mi invitado de hoy y por eso creo que hay mucho por hablar y me gustaría aprovechar bastante el tiempo. Hoy me acompaña el doctor Mauricio Barahona. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, muy buenas noches, Arturo. Gusto de saludarte y un saludo para toda tu audiencia. Gracias. Doc, hábleme por favor del Centro de Excelencia en Metabolismo. ¿Qué es? Bueno, como tú sabes muy bien y los oyentes de tu programa conocen muy bien, la obesidad hoy por hoy la vemos diferente de como la veíamos hace 10 años, mucho más diferente de como la veíamos hace 20 años o 30 años inclusive. Entonces, el paso del tiempo ha ido generando una transformación en cómo vemos a la obesidad, cómo vemos a la persona que vive con obesidad. Y pues a lo largo también, haciendo la historia corta de este proceso de tiempo en el cual hemos venido trabajando, yo trabajo en el tema de obesidad desde el año 2002, o sea, unos 23 años aproximadamente de estar en esta área. Y bueno, hoy tenemos un proyecto que se llama el Centro de Excelencia en Metabolismo, que es un centro de manejo avanzado de obesidad y sus problemas de salud asociados. Este es un centro que está dedicado a la atención de personas que viven con obesidad con un enfoque integral, viendo desde las causas, sobre todo las consecuencias del aumento de peso y por supuesto cómo brindar tratamientos personalizados y efectivos a nuestros pacientes. Me llama mucho la atención que habla de las consecuencias. Eh, ¿Por qué es importante, doctor, atender la obesidad? La gente dice, bueno, estoy así, no importa, me tengo que aceptar tal y como soy. Hay nuevas tendencias, el body positive. Hay gente que dice, usted tiene que aceptarse tal y como es.
nosotros hemos tratado de decirle a las personas, bueno, la obesidad eh, va a terminar socavando la salud de la persona. Inclusive ya fue declarada, como usted sabe, declarada una enfermedad crónica no transmisible de importancia pública en nuestro país a partir del 8 de enero que salió eh, el decreto en la Gaceta. Pero, ¿por qué es importante tratar adecuadamente la obesidad? Bueno, nosotros en el equipo del Centro de Excelencia en Metabolismo tenemos una expresión y decimos, ¿qué le duele a mi paciente? Y básicamente se refiere a qué nos duele con respecto al peso. Si bien es cierto, hay tendencias como la que tú mencionabas de tratar de decir, bueno, uno es así, tiene que aceptarse de esta manera, tiene que vivir feliz como estás. Bueno, yo lo que puedo decirte, Arturo, es que en 23 años de trabajar con personas que viven con obesidad, ninguna ha entrado a mi consultorio diciendo, doctor, vengo aquí porque estoy muy feliz. Al menos eso no me ha ocurrido. Y entonces empezamos a entender por qué las personas consultan finalmente para trabajar el tema del peso, y es porque hay algo más importante antes que el peso, y es cómo nos afecta el peso. Y por eso nosotros usamos la expresión qué nos duele con respecto al peso. Y aquí podemos entender que hay tres grandes dimensiones en las que el peso nos termina afectando, en más o en menos medida en alguna de ellas y en algunas personas en las tres. La primera es la esfera médica, es decir, en la dimensión médica es cuando ya el peso no solamente significa que ya tengo que cambiar de talla de ropa, que ya tengo que cambiar de talla de pantalón o de camisa o de blusa, sino que ya aparece el colesterol alto, ya aparece el azúcar alto, aparece la presión arterial elevada, aparecen problemas médicos o como muchas pacientes nos han dicho, doctor, me manda el ginecólogo porque tengo que bajar de peso para poder quedar embarazada. O me manda el ortopedista porque tengo que bajar de peso para que mi rodilla, que ya tiene un desgaste, ya tiene una osteoartrosis, pueda mejorar y pueda aliviar el dolor crónico que ya estoy padeciendo. Entonces, la dimensión médica es una de las causas en las que ya vemos, o bueno, es uno de los aspectos en los que ya vemos que nos duele el aumento de peso. Pero también tenemos la dimensión funcional, y es ese paciente que me dice, doctor, fíjese que ya cuando yo subo gradas, ya me duelen las rodillas, no puedo subir gradas porque me agito, o no puedo caminar mucho porque ya me falta el aire. O por ejemplo, cuando el paciente nos dice, fíjese, como me dijo un paciente, fíjese doctor que por mi trabajo yo visito fincas, propiedades, terrenos, y antes yo me bajaba del carro, recorría la finca, tomaba fotografías y ahora tengo que tener un asistente que lo haga, que tenga que caminar y yo me quedo desde el carro para esperarlo porque ya no puedo caminar en las fincas donde antes yo caminaba por mi trabajo. Entonces vemos cómo el peso nos empieza a doler, nos empieza a crear limitación funcional. Y la tercera dimensión es la dimensión psicológica y emocional. Y es cuando a causa del peso ya tenemos ansiedad, tenemos depresión, ya no queremos salir de la casa, ya no queremos ir a comprar ropa, ya no queremos ir a actividades sociales, mucho menos ir a la playa. Entonces empezamos a notar que la persona con obesidad empieza a aislarse, empieza a retraerse, empieza a aislarse. Entonces, estas tres grandes dimensiones, la dimensión médica, la dimensión funcional y la dimensión psicológica y emocional, son ya señales de que el peso nos está doliendo. Y esa es la principal razón por la que las personas terminan consultando con nosotros, porque dice, doctor, no solo el tema del peso, sino que ya el peso me está afectando. Yo tengo una consulta, tal vez más a nivel personal, doctor, porque bueno, usted y yo trabajamos juntos hace muchos años, hace 15, 16 años, creo que pudo haber sido. Pero ¿qué lo llevó a usted hace 22 años a comenzar a tratar esta línea de pacientes? Porque hace 22 años este problema creo que no existía. Pero ¿qué lo hace a usted visibilizar que va a haber un problema a largo plazo? Bueno, justamente en el tiempo en el que yo empecé a trabajar con obesidad, estaba terminando mi maestría en nutrición humana
y habíamos visto mucho el impacto de las enfermedades cardiovasculares. En ese momento estaba muy fuerte el tema de enfermedades cardiovasculares, ya como una gran preocupación de salud pública, lo sigue siendo al día de hoy, pero yo empecé a pensar en qué había antes de la enfermedad cardiovascular, qué había antes de los problemas de infartos, por ejemplo, y empezamos a ver que uno de los factores era que la gente comía mal, que la gente tenía inactividad física, que no hacía muy suficiente actividad física, tenemos hábitos de estilo de vida asociados al estrés, y resulta que eso empezaba a condicionar algo antes que era la obesidad, el aumento de peso. Y finalmente el aumentar de peso pues aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y demás. Y entonces yo empecé a tener esa conexión y me llamó la atención ese tema y a partir de ahí empecé a enfocarme más en el manejo médico. Lamentablemente en aquellos años, recuerdo, mucho de lo que se ofrecía a las personas que tenían problemas con el peso era más tratamientos estéticos, tratamientos de tipo localizados. Pero mi inquietud nace de que yo no veía que hubiese un enfoque realmente de manejo médico de la obesidad, sino que lo que se ofrecía a nivel popular eran muchos tratamientos, principalmente la cura mágica, que eso siempre ha existido, ¿verdad? Y nunca ha funcionado, por cierto. Las curas mágicas o las soluciones mágicas era lo que estaba de moda, lo sigue estando ahora, al día de hoy también, y no había realmente una preocupación de manejo médico de la obesidad. Ahora que usted hace mención de las curas mágicas, y bueno, el centro tiene una certificación internacional, ¿verdad? De manejo de obesidad. Así es, correcto. Esto nos lleva a nosotros a desarrollar un centro de manejo avanzado que hoy por hoy cuenta con una certificación europea, la certificación EASOCOM, que es una certificación de alta calidad en manejo de obesidad. Y es que es muy importante que hoy en día las personas puedan no solo consultar con un médico y profesionales de la salud, sino además de ello con profesionales de la salud entrenados en el manejo avanzado de la obesidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ofrecer mejores abordajes iniciales, mejores programas de tratamiento y mejores seguimientos a los pacientes. Entonces, para nosotros fue un logro muy importante después de mucho trabajo de todo el equipo que trabaja en el Centro de Excelencia lograr esta certificación que la alcanzamos en octubre del año pasado y nos acreditamos como el primer centro en Costa Rica, Centroamérica y Caribe que obtiene esta acreditación europea. Bueno, eso es un gran logro y es importante que la gente sepa que este centro está aquí en Costa Rica, o sea, no tienen que salir del país para poder tratarse. Y esa es la siguiente pregunta, porque usted ahora hablaba de las curas milagrosas. Creo que la gente siempre busca cuando le dicen sin dieta, sin ejercicio, baje hasta 10 kilos por mes. eh, Eso es verdad, eso se puede lograr. Bueno, eso es muy interesante porque casi todos los pacientes que nos visitan a nosotros nos dicen, doctor, ya yo he ido a todas las clínicas, he hecho todas las dietas, he comprado todos los productos que veo por internet y bueno, aquí estoy, ¿verdad? O sea, entonces uno empieza a entender que esta persona no es la primera vez que hace un intento para bajar de peso, ni siquiera la segunda. En algunos casos de pacientes que nos visitan han sido varias las experiencias que han tenido de intentar bajar de peso con diferentes métodos, diferentes terapias, diferentes opciones y no han logrado ese objetivo. Y ese punto es central porque esto genera una gran frustración en las personas. Tratar de intentar buscar una solución y otra y no lograr alcanzar ese objetivo, ese resultado, pues genera una frustración en las personas. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos mucho en entender cuáles son las causas en cada persona del aumento de peso y lograr conectar con un plan de tratamiento que se ajuste a esta persona. Y muchas veces al lograr conectar eso, logramos muchos mejores resultados porque empezamos a entender realmente por qué una persona sube de peso. Y esto es bien interesante porque aunque todos acá pudiéramos pensar que eso se debe a que la gente come mal y no hace ejercicio, pues esas son como los pensamientos más básicos que creo que todo el mundo hoy conoce y entiende, pero realmente
la obesidad y el aumento de peso es mucho más complejo y hay que examinar todas las causas, tanto en la persona como alrededor de la persona, que provocan el aumento de peso. Quiere decir que no es dieta y ejercicio, va más allá. Si fuera así, sería muy sencillo arreglar la obesidad, pero en realidad es mucho más complejo. ¿Qué tratamiento puede llevar, como para que la gente lo entienda? Quiero enviarle un saludo, perdón, antes que nada, a doña Carolina Caballero, que es una persona que siempre nos acompaña en los programas, y también que pueden hacer sus preguntas si tienen algunas para que el doctor pueda también responder. Doctor, qué lleva un tratamiento? Ya sabemos que no es dieta, no es ejercicio, lleva más cosas. ¿Qué lleva un tratamiento como para que la persona que vive en obesidad sepa qué es lo que básicamente va a necesitar en algún momento? Bueno, lleva tres fases que nosotros aplicamos que son claves. La primera es entender las causas. ¿Por qué he aumentado de peso? Y tal vez voy a apoyarme con algunos ejemplos. Por ejemplo, hay pacientes que nos dicen, fíjese doctor que toda mi vida fui muy delgada, pero con los embarazos yo subí mucho de peso y ya luego, después de tener a mis hijos, quedé con mucho peso. Ese es un escenario. Entonces ahí estamos empezando a entender. Doctor, fíjese que yo también tenía un buen peso, pero yo trabajaba en una empresa en la cual tenía horarios muy estables, mis horas de comida muy regulares, salía temprano del trabajo y podía hacer ejercicio, pero ahora me cambié a otra empresa por inclusive tengo mejor salario, tengo todo, pero resulta que ahora no tengo tiempo ni para sentarme a almorzar, no tengo tiempo ni para tomar agua, llego cansado en la noche y no me dan ganas de hacer ejercicio. Entonces vean ustedes que tenemos aquí causas que tienen que ver con el entorno del paciente, aspectos inclusive del entorno laboral, por ejemplo, del paciente. Otro caso, por ejemplo, pacientes que me dicen, fíjese doctor que yo tengo un asma muy mal controlada en los últimos 2 o 3 años, constantemente acudía al servicio de urgencias, me ponían nebulizaciones y resulta que me mandaban esteroides para el asma y empecé con esos ciclos y esas crisis frecuentes, tenía que hacer mucho reposo, me daban medicamentos que me hacían subir de peso para controlar el asma y resulta que subí muchos kilos en ese periodo. Entonces podemos ver acá ejemplos que nos permiten entender causas del aumento de peso y esto es el primer gran paso, entender por qué cada persona sube de peso. El segundo gran paso es entender cómo nos está afectando el peso. Entonces vuelvo al punto que comentábamos al inicio, ¿qué nos duele exactamente? ¿Cómo me está afectando el aumento de peso? Y el tercer punto entonces nos permite entrar ya en un plan de tratamiento sabiendo las causas y sabiendo las consecuencias que está teniendo el aumento de peso. Entonces ahora sí vamos a poder direccionar, ahora sí vamos a poder entender cuál es el tratamiento que necesita cada persona. Y a partir de ahí elaboramos la estrategia para reducción de peso para que esa persona pueda entonces modificar esos factores que le han hecho subir de peso. Entonces, para bajar de peso, lo primero no es necesariamente una dieta o un fármaco, lo primero es entender las causas y con eso ahora vamos a poder diseñar un plan de dieta, un plan de activación física, un plan de modificación conductual y un plan farmacológico. Ahí tenemos ya los 4 pilares del manejo de la obesidad, pero enfocados a lo que cada persona está experimentando, lo que cada persona necesita. Entonces vamos a ver si le entendí bien. Si es necesaria una buena alimentación, si puede ser necesario un fármaco, puede ser necesario el ejercicio, pero lo primero y la base es entender por qué esta persona está subiendo de peso. ¿Qué es lo que lo hace subir y recaer en algunos casos? Eso es lo que yo le entiendo. Esa es la base de todo, el primer paso. Claro, porque voy a ponerte un ejemplo en donde se hace al revés para que veas cuál es la conexión. Por ejemplo, yo acá tengo un paciente y voy a decir, esta es la dieta perfecta que te voy a hacer para que bajes de peso. Muy bien. Entonces calculamos las calorías, los carbohidratos, las proteínas, todo se calcula perfecto y nos queda una dieta perfecta. Y resulta ser que cuando ese paciente llega a su casa, por ejemplo, resulta que en su casa los hábitos de familia
son diferentes. Y entonces resulta que esa persona dice, hoy voy a empezar mi dieta. Y todos en la casa dicen, no, trajimos comidas rápidas, trajimos hamburguesas, trajimos pizza, lo que sea. Y entonces resulta que hoy trajimos eso y ya, entonces ya hasta ahí llegó la dieta, ¿verdad? Entonces ahí vemos el entorno, el papel del entorno. Tenemos el caso de las parejas también. Tengo pacientes que me dicen, doctor, yo menciono, pacientes mujeres que me dicen, yo menciono la palabra dieta y en la tarde ya en mi casa hay repostería, hay algo dulce para el café, hay panes, porque cuando yo menciono eso, dicen, no, vamos a ir por otro lado. Entonces hay entornos que no favorecen. O por el contrario, tenemos familias que llegan aquí al consultorio y llegan y me dicen, doctor, la dieta que usted nos mande, todos la vamos a hacer en casa. Todos vamos a apoyar a mamá porque ella va a empezar este plan y todos vamos a comer lo mismo para apoyarla a ella. Entonces, vemos acá que nosotros podríamos, y estoy usando el ejemplo de la dieta, diseñar la dieta perfecta y el paciente llega a su casa en donde tiene un entorno favorable en algunos casos o pudiera ser desfavorable en otros. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta eso antes, entonces, aunque hicimos la dieta perfecta, el paciente va a tener una barrera en su entorno. Lo mismo ocurre con el ejercicio. Hacemos un plan de ejercicio también espectacular, con muy buen plan de ejercicio, y resulta que el paciente nos dice, doctor, es que fíjese, con mi horario de trabajo, yo a veces entro a las 2 de la tarde, a veces entro a las 10 de la noche, a veces a las 6 de la mañana, muchos trabajos que tienen turnos rotativos, por ejemplo, y entonces eso es una barrera para que el paciente pueda realizar actividad física. Entonces, por eso nosotros necesitamos primero entender todo el entorno del paciente y ahora sí, vamos a diseñar un buen plan de alimentación, una dietoterapia apropiada, un plan de activación física y el resto del tratamiento, pero adaptado al entorno del paciente. Demasiado interesante. Entonces, todo cuenta. En lo que es la obesidad, todo cuenta. El entorno, la alimentación, el trabajo. O sea, es un todo. La obesidad es un todo, entonces. Doctor, vea, tengo dos preguntas. Doña Alicia Cárdenas dice, desde Chile, un saludo, José, nosotros preparando la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad del 4 de marzo. Y dice, alimentarse con ayunos muy prolongados hace subir de peso. Bueno, es una pregunta muy interesante sobre ciertos patrones alimentarios o tendencias dietéticas como es el ayuno. Bueno, depende. Las personas que hacen periodos de ayunos parciales, ¿verdad? O extensos, tienen dos reacciones. En algunos pacientes lo que observamos es que cuando las personas dejan muchas horas en el día sin comer, su metabolismo se tiende a poner más lento. Entonces, esto ocurre así. Las personas no comen y entonces tienen un metabolismo más lento. Gastan menos calorías. Su cerebro tiene un metabolismo de reserva porque dice, si no entra energía, mejor no gastemos. Dicho en palabras sencillas. Cuando empezamos a comer más seguido, más fraccionado durante el día, aproximadamente cada 3 horas, eso es una señal metabólica que favorece el gasto energético. Entonces, esa es una reacción. Ahora, habrá algunas personas que me han dicho que haciendo periodos de ayunas de 12, 14 o 16 horas, alternando, bajan de peso. Bueno, sí hemos visto algunos casos, pero yo no pudiera decir que son todos ni es la mayoría. Aquí lo importante es que la dieta, y como lo hemos hablado, la dietoterapia debe aplicarse personalmente a cada paciente. No hay reglas generales. Por ejemplo, cuando la gente dice todo el mundo debería hacer dietas keto o todo el mundo debería hacer dietas de ayuno intermitente o todo el mundo debería hacer una dieta vegana. Bueno, no todo el mundo. Aquí el punto es que hay una dieta para cada persona y una dietoterapia personalizada, individualizada para cada persona. Y ese es el concepto central. Aquí hay otra pregunta, pero yo no sé si con esto ya me la contestó. Doña Carolina Caballero dice, ¿el metabolismo lento afecta en el sobrepeso? Claro, y la principal causa de metabolismo lento que todos, con la cual todos luchamos en el día de hoy es la inactividad física, es que cada vez nos movemos menos. Y aquí hay que tomar en cuenta tres factores que todos los días inciden en nuestras vidas. El primero es
los medios de transporte, cómo nos movemos, cómo nos movilizamos de mi casa al lugar de trabajo, al supermercado, al centro de estudio, al lugar donde hacemos nuestras actividades. Incluso hoy en día con mucha gente en teletrabajo, también vemos eso. Entonces, ¿qué tanto nos movemos para trasladarnos? Bueno, la mayoría nos trasladamos hoy por hoy en transporte motorizado y no tanto a pie o en transporte activo, como por ejemplo, bueno, todos los días a mi trabajo en bicicleta. ¿Cuántas personas aquí en Costa Rica pueden decir eso? Hay personas que van en bicicleta, pero no son la mayoría. El segundo punto es en nuestro trabajo. Hoy en día los trabajos son más de tecnología, más de uso de computadoras, más de estaciones de trabajo y hay una transformación de los trabajos a trabajos más tecnológicos. Lógicamente son importantes porque nos facilitan mucho la vida, pero nos hacen menos activos y esto es bien importante. Y el tercero es el tiempo libre. ¿Qué hacemos en el tiempo libre? Y aquí todos los que estamos aquí pensando en el tiempo libre que hacemos en nuestro tiempo de ocio, en nuestro tiempo libre. Bueno, me siento a ver películas o me siento a ver series o me siento a leer. Y muchas de esas actividades pues nos entretienen, pero tampoco son activas. Entonces, ¿qué hacemos en el tiempo libre? También, entonces, la inactividad física para transporte, para traslado, en nuestro tiempo de trabajo y en nuestro tiempo libre es el principal causante, la principal causa de que tengamos cada vez el metabolismo más lento. Es porque nos movemos cada vez menos. Ahora que hablábamos de esto o que usted nos hace mención que cada vez nos movemos menos, creo que sí, realmente la Federación Mundial de la Obesidad dice que Costa Rica va a tener un incremento anual sostenido entre el 2020 y el 2035 de un 3,1% en adultos y un 4,8% en niños, lo cual es muy alto, ¿verdad? Por lo menos en los niños es bastante alto. Eh, ¿Está usted atendiendo niños también ahorita en el centro de metabolismo? Hay muchos casos de niños con obesidad mórbida. Sí, no están consultando tanto como deberían, pero cada vez hay más niños y más adolescentes con obesidad. Nosotros podemos adaptar un plan de tratamiento precisamente con algunas variaciones. En adultos, pues tomamos en cuenta factores como los que ya hemos comentado. Quisiera comentar ahora qué agregamos para el tratamiento de niños y para el tratamiento de adolescentes. Muy importante el entorno familiar. ¿Cómo es la familia? Muchas veces nos ha tocado que nos traen a un niño, a un adolescente, a la clínica y nos dicen, doctor, aquí traemos a mi hijo para que le ayude a bajar de peso. Muy bien. Y cuando vemos a la mamá que está a la par, cuando vemos al papá, cuando vemos a los hermanitos, notamos que todos en la familia tienen obesidad ya. Entonces uno dice, bueno, y el niño es como la punta del iceberg, ¿verdad? Pero hay un problema en todo el entorno familiar. Y entonces, claro, vamos a poner, por ejemplo, un plan dietético a un niño, a un adolescente, pero los demás en la casa van a seguir comiendo igual, ¿verdad? Hay que plantearse ese desafío. Luego, el otro entorno que también hay que tomar en cuenta en los niños y adolescentes es el entorno escolar. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué se come en la escuela? ¿Qué se come en el colegio? ¿Cuáles son los hábitos de los amigos de mi hijo, de mi hija en la escuela y en el colegio? ¿Qué tipo de alimentación se ofrece en la soda o en la cafetería del centro educativo, por ejemplo? ¿Qué tipo de alimentos lleva el niño de la casa a la escuela y al colegio? ¿Qué actividades hace el niño cuando regresa del colegio, verdad? Entonces pasa muchas horas sentado también, practica algún deporte, algún ejercicio. Entonces empezamos a ver que es muy importante en la valoración del niño y el adolescente con obesidad, el entorno familiar, cómo está la familia y el entorno educativo o escolar, dado que al igual que nosotros los adultos pasamos muchas horas en el trabajo, y eso es un factor que hay que considerar, pues en el caso de los niños y adolescentes pasan mucho tiempo en la escuela y en el colegio, en el centro educativo, y esto también debe estar en la ecuación cuando vamos a valorar pacientes en edad pediátrica. Es tanto, ¿verdad? Lo que uno tiene que tratar de abarcar
Mira que hay un tema que a nosotros nos preocupa realmente tanto en la Asociación Lucha contra la Obesidad como en el medio de comunicación, que es la proliferación de medicamentos. Ahora se está manejando mucho el uso de medicamentos más que por ocurrencia que por evidencia. ¿Qué tan necesario es el uso de medicamentos anorexígenos o de cualquier otro tipo, sea con hormonas o para el manejo de la obesidad? Porque ahora uno encuentra, y lo encuentra en redes sociales, que inclusive, por ejemplo, bueno, vamos a decir una marca. Hace unos días veía a alguien que ponía consultorio médico, tratamiento 3 meses con Saxenda 300.000 colones. Pero imagínense que solo la cajita de Saxenda vale poco más de 175.000 colones. Entonces uno se pone a analizar si esa cajita dura 22 días con los lapiceros al inicio del tratamiento, ¿por qué dura 3 meses? O sea, ¿cómo le van a decir con una sola caja 3 meses? Entonces, hay mucha variación, hay mucha gente que está haciendo cosas que realmente siento que es por ocurrencia, pero ¿cómo lo ven ustedes desde el lado profesional? Porque ustedes lo manejan del lado profesional, o sea, son los únicos certificados Centroamérica y el Caribe en el manejo de la obesidad. Pero ¿cómo ven ustedes todo esto que ha venido proliferando y que engañan a la gente? Bueno, y aquí hay que entender un punto que tú mencionaste, Arturo, que es cómo, cómo se trata la obesidad, ¿verdad? La pregunta es, ¿el tratamiento es para bajar kilos o para tratar la obesidad? Porque estas son dos cosas muy diferentes. Pareciera que son lo mismo, pero en realidad no lo es. Cuando hablamos de bajar kilos, hay muchas formas de bajar kilos, ¿verdad? Es decir, bajar solo el número que está en la balanza. Esta es una parte. Pero cuando hablamos de tratar la obesidad, estamos hablando de no solo cambiar el número que está en la balanza, sino de mejorar la salud y la calidad de vida de una persona. Entonces, cuando hablamos de que puedo tomar, usar cierto medicamento, cierto fármaco, cualquier método para bajar de peso, o sea, para bajar kilos, me estoy quedando solamente en el nivel más básico, que es bajar unos cuantos kilos. La mayoría de esos kilos, en la mayoría de las personas, se reganan y se recuperan con relativa facilidad. ¿Por qué? Porque en realidad están bajando kilos, no están tratando realmente a fondo la obesidad como enfermedad. Voy a poner el ejemplo de la tos, ¿verdad? Tenemos un cuadro de tos, ya un día con tos, 2 días con tos, y el paciente llega y dice, doctor, me he tomado 3 frascos de jarabe para la tos y no se me quita la tos. Bueno, y no se le va a quitar con el cuarto jarabe, ¿verdad? Va a necesitar ver cuál es la causa de esa tos y entonces resulta que es una infección y hay que darle un antibiótico y ahora sí se va a curar porque está curando la enfermedad que produce la tos. ¿Qué ocurre acá? Tenemos el síntoma, que son los kilos en la balanza, pero como hablábamos, no es la enfermedad que está detrás solamente reflejándose en los kilos de la balanza. Entonces, si te vamos a tratar la obesidad, vamos a tratarla como una enfermedad como debe ser y no vamos a dar solo jarabe para la tos, para quitar la tos y no se quita. Esto es lo que mucho ocurre cuando, como tú decías, la gente se automedica o la gente usa un fármaco por 1, 2, 3 meses, periodos cortos, y realmente no está tratando el problema de fondo. Entonces, es como que estamos dando el jarabe para bajar kilos o el tratamiento para bajar kilos, pero realmente no estamos tratando la enfermedad como tal que es la obesidad y que tiene que ver con todos los factores que ya hemos comentado. ¿Cómo vemos nosotros el uso de fármacos para apoyar al paciente? Bueno, además de los cambios terapéuticos en el estilo de vida que ya vamos a implementar con nuestro paciente, vamos a agregar un fármaco que le va a ayudar en el proceso de reducción de peso para apoyarlo. Entonces vemos el fármaco como una herramienta más que suma, que facilita el proceso y que suma y que ayuda a que las personas puedan lograr el objetivo, que es tratar la obesidad, no solo bajar kilos. Por eso es importante entender que el tratamiento de la obesidad comienza bajando kilos, pero no se queda solo ahí, va a ir más allá.
Entonces, el fármaco nos va a servir en tres condiciones muy particulares. Número uno, en el paciente con obesidad y comorbilidades, que necesitamos que baje no solo de peso, sino que mejore enfermedades asociadas. Número dos, cuando el paciente está teniendo dificultad para bajar de peso, hace una dieta y le cuesta, trata, ha hecho intentos y le cuesta, y los fármacos nos van a ayudar como un apoyo, una herramienta de apoyo para ayudar al paciente con este proceso de reducción de peso. Número tres, en el manejo de reganancias de peso, cuando un paciente ha bajado de peso, pero en un momento dado está reganando y queremos frenar esa reganancia y ayudarle a estabilizar el peso. Entonces hay diferentes escenarios clínicos en los cuales un medicamento nos va a ser muy útil para poder apoyar a nuestros pacientes a lograr el objetivo, bajar de peso y además mejorar su salud y su calidad de vida en forma integral. Importante de los fármacos es que sea prescrito por un médico, número uno. Número dos, que haya seguimiento y monitoreo médico durante el proceso de tratamiento. Y número tres, no automedicarse. Estas son tres claves de oro cuando vamos a usar un fármaco para bajar de peso. Aquí tengo una pregunta, que no sé, bueno, vamos a ver, usted que tiene más expertise en esto. Alicia Cárdenas dice, acá en Chile no tenemos un equipo disciplinario acorde con la enfermedad en el servicio público. La operación bariátrica no está dando resultados porque al cabo de 3 o 4 años los pacientes tienen reganancia de peso. ¿Cómo lo hacen en nuestro país? ¿Cómo manejamos la obesidad en nuestro país? Bueno, muy importante que hay grandes desafíos en el manejo de la obesidad, efectivamente. Creo que el primer gran desafío es que cada persona que tiene obesidad, que vive con obesidad, la vea como una enfermedad y no solo como un problema de kilos, pero también a nivel del sector público y el sector de salud público y privado tenemos también grandes desafíos. Y estos que planteas son parte de los desafíos en donde todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo de trabajar a nivel del sector público, a nivel institucional, en el desarrollo de protocolos, en el desarrollo de programas, incluso en un área que nosotros estamos trabajando muy fuerte acá en Costa Rica, que es en la capacitación, empezando por ahí, la capacitación de los médicos y de los profesionales de la salud para que se entrenen en el manejo de la obesidad como enfermedad, porque lamentablemente al día de hoy, en la mayoría de los casos, a nivel universitario, a nivel de la formación universitaria, no hay mucho énfasis en algunas clases, en algunos casos, todavía en las universidades en Latinoamérica sigue habiendo un vacío de formación en el área de la obesidad y este es uno de los primeros elementos que hay que empezar a crear y a desarrollar más conciencia en la formación de los profesionales de la salud en la obesidad como enfermedad. Entonces, hay muchos desafíos que tenemos y sobre los cuales ya estamos trabajando. Nosotros, en el caso concreto de Costa Rica, tenemos programas de formación para médicos y profesionales de la salud que permiten a los profesionales entrenarse en todo esto que hemos hablado en esta noche de cómo brindar un tratamiento completo, integral, centrado en el paciente, libre de estigmas, que sea útil no solo para bajar de peso, sino para mejorar la salud. Y número dos, pues el desafío también a nivel de las instituciones públicas y privadas de crear protocolos, equipos multidisciplinarios para dar un abordaje más especializado a las personas que viven con obesidad. ¿Qué tan probable? Creo que aquí me va a salir un poquitito de tal vez de la parte, por ejemplo, del centro metabólico. El, el decreto de la obesidad como enfermedad crónica habla que todas las entidades que atienden pacientes van a tener 5 años para formar a su personal. Entonces, creo que vienen 5 años de mucha labor formativa en el caso de ustedes que forman a los médicos para que comiencen a entender este tipo de pacientes. Porque hace unos días una señora me decía, ¿por qué usted dice que la enfermedad es, y me lo reclamó, porque usted dice que la obesidad es una enfermedad? Me dijo, yo estoy gorda, pero soy sana, yo no estoy enferma. Y yo por dentro, era como una negación. Pero
aquí es donde viene la parte interesante. La obesidad está ligada, y corríjame usted si me equivoco, está ligada a más de 200 enfermedades. ¿Por qué Sí, entonces no se ve como una enfermedad? ¿Por qué cuesta tanto entender, a veces hasta a nivel médico? Muchas veces la persona que vive en obesidad sufre de discriminación y veámoslo así, digámoslo así, de violencia intraconsultorio, porque tal vez el médico muchas veces, y uno sabe que es por desconocimiento, le dice deje de comer y verá cómo pierde peso, come ensalada, y deje de comer y va a perder peso, pero va mucho más allá y todo esto nos lo ha explicado usted todo este ratito. Sin embargo, ¿cuánto más tenemos que tomar al personal para pulirlo? Porque son 5 años para poderlos formar eh, y poder llegar a todos los rincones del país, porque también habla de que tiene que haber una clínica de la obesidad en casi todas las áreas de salud. Por lo menos eso lo habla el decreto. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser llegar a formar a tanto personal de salud dentro de su expertise? bueno, aquí hay niveles, ¿verdad?, de formación que podemos pensar. La proyección de WOF que mencionaste hace un rato nos dice que para el 2035, o sea, en 10 años, en los próximos 10 años, el 50% de la población en Costa Rica tendrá un índice de masa corporal mayor a 30, o sea que estará en la categoría de obesidad, ni siquiera unos kilitos de más, sino obesidad en el 50% de la población. Al día de hoy, con 5.2 millones de habitantes, tendríamos que, si eso ocurriera el día de hoy, el 50% de la población serían 2.600.000 personas con obesidad. Entonces, realmente estamos hablando de un escenario de salud pública para el cual se va a requerir no una, ni dos, ni tres médicos o clínicas, se van a requerir muchísimas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la obesidad como un problema de salud pública y como una epidemia en nuestro país y en nuestro continente va a requerir de niveles de formación, desde el nivel de formación básico, de que todo profesional de la salud conozca conceptos esenciales como la obesidad como enfermedad, conozca el lenguaje libre de estigmas que comentabas ahora, que es otro de los grandes desafíos que tenemos en los profesionales de la salud, el tener un lenguaje libre de estigmas, el entender al paciente con obesidad como una persona que necesita apoyo, ¿verdad? Esto es muy importante. Y bueno, ya de ahí partiremos para aquellos profesionales que quieren especializarse, profundizar más y poder brindar una atención más personalizada a los pacientes, hayan niveles. Nosotros tenemos en el programa de formación 3 niveles de formación en el cual el médico, por ejemplo, puede obtener 3 niveles desde la formación esencial de manejo de obesidad como enfermedad hasta cómo crear una clínica de obesidad. Entonces tenemos 3 niveles de formación que son una respuesta, digámoslo así, a esta necesidad de salud pública que vamos. Y bueno, aunque debo comentarte, Arturo, que aunque el decreto sale en este mes de enero de 2025, en los primeros días de este mes de enero pasado, nosotros tenemos unos 12 años de estar trabajando en formación en obesidad. Nuestros primeros cursos para médicos empezaron en el año 2014. Obviamente han ido mejorando con el tiempo, ¿verdad? No vamos a decir que eran perfectos desde el inicio, pero sí nuestros primeros esfuerzos para empezar a capacitar a los médicos datan del año 2014, cuando hicimos nuestro primer programa de entrenamiento para médicos en obesidad. Y ahora pues ya tenemos pues una metodología mucho más desarrollada y también una plantilla académica, incluso virtual, también mucho más perfeccionada y que permite pues generar. Aparte de nosotros tenemos diferentes programas académicos que corremos, por ejemplo, con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, donde tenemos una colaboración académica constante para formar a los médicos en nuestro país, que como te comentaba, esto pues ya viene de tiempo atrás. Así que pues cierto que todavía nos quedan muchos desafíos y retos en la formación profesional y transmitir esta conciencia a la población. Mire que yo tengo una expectativa muy alta con esto, porque
Creo que la ley de antitabacos en Costa Rica salió como en ¿qué? Como en el 2013, no sé, 2014, no lo recuerdo bien. Y ya se están viendo los frutos de esto. Ya realmente no son tantas las personas que uno ve consumiendo tabaco en diferentes lugares. Se ha bajado mucho. Entonces, cuando es formación, por ejemplo, ahora que usted nos decía, en el 2014, y han pulido durante 12 años esta forma de dar las lecciones. Entonces, cuando es formación, cuando son proyectos de ley, reglamentos, los frutos no se ven de inmediato, se ven al pasar de los años. La ventaja es que ustedes ya vienen trabajando desde hace 12 años, entonces ya hay una base muy sólida de cómo formar al personal de salud. No están comenzando a tantear primero a ver cómo lo vamos a hacer, a prueba y error, ya pasaron esa etapa. Entonces, yo tengo mucha expectativa y tengo mucha esperanza de que realmente Costa Rica pueda revertir los malos números que tiene, porque la OMS dice que para el 2060 vamos a estar en el top 10 de los países con más índice de obesidad en el mundo, con una prevalencia de un 94%. Hay estudios que dicen que lo que nosotros hagamos al día de hoy se va a ver dentro de 25 años. Entonces creo que estamos a tiempo, doctor, para hacer estos cambios y como le digo, ustedes han sido pioneros y ustedes comenzaron hace muchos años, entonces creo que ya mucho del trabajo va adelante, ya va muy adelantado y creo que es muy importante esta parte. Pero ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue el comenzar ese prueba y error hace 12 años? Bueno, como todo proceso, ha llevado una curva de aprendizaje a lo largo del tiempo y lo más importante, creo yo, podríamos decir, es también la gran disposición que tienen los médicos y los profesionales de la salud de las nuevas generaciones hacia el tema de la obesidad. Cada vez vemos más interés en los médicos, cada vez vemos más interés en los nutricionistas, en los farmacéuticos, personal de enfermería, en todos los profesionales de la salud, cada vez vemos más interés y más preocupación. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud está viendo todos los días al paciente, ya sea en una device, en una clínica, en un centro de salud privado, en un consultorio médico, está viendo cómo la obesidad afecta a sus pacientes en diferentes formas. Y entonces hemos visto que ha ido incrementando una conciencia en el personal de la salud al ver el efecto negativo que tiene la obesidad en nuestros pacientes. Entonces, ese es un punto central. Cada vez vemos más motivación de los profesionales de la salud por ofrecer mejores tratamientos y mejores opciones a los pacientes. Esto es clave. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener una base de personal motivado a trabajar con el problema de la obesidad y sobre todo a capacitarse y a tener ese deseo de estarse actualizando y esto es clave. Nosotros pues cada año desarrollamos el Congreso Costarricense de Metabolismo, tenemos a lo largo del año diferentes programas académicos y vemos constantemente que cada vez a la gente le interesa más prepararse en esta área. Entonces, ese es un punto muy positivo. Pero de la mano con eso, pues tiene que ir también otros actores, las instituciones públicas, el gobierno, las instituciones privadas, y creo que este decreto pues nos da un impulso, una palanca para ayudar a concientizar más a aquellos que todavía necesitan más información, necesitan más sensibilización sobre el tema de la obesidad como problema de salud pública. Así que creo que estamos en un momento importante en la historia de la obesidad en Costa Rica, en donde, como tú dices, se puede crear un antes y un después de que estamos hacia o vamos hacia una avalancha de personas con obesidad en Costa Rica, o bien estemos en el momento oportuno para empezar a frenar esa tendencia y evitar que muchas personas lleguen a tener obesidad y sus enfermedades asociadas en los próximos 10 a 20 años en Costa Rica. Doctor, tengo aquí un par de mensajes. Doña Ingrid Chávez dice, hola, buenas noches. Qué interesante comentario del doctor. No es lo mismo bajar de kilos que tratar la enfermedad de la obesidad. Entender y comprender ese punto haría un gran cambio en la sociedad.
Y doña Carolina Caballero, que nos cuenta un pequeño testimonio, dice, a veces ni siquiera lo examinan a uno. A mí me ha pasado que sin levantarse el doctor diciéndome que lo que tengo es una hernia, que baje de peso y se compone. Entonces, vea que es un testimonio de los diferentes pacientes que nos ven y que normalmente nos acompañan todas las semanas. eh, y son cosas que pasan, realmente son cosas que pasan y muchas veces uno entiende que el paciente no quiere una vez más porque ya ha pasado por muchos nutricionistas, ya ha pasado por cientos de dietas, ya ha tratado hacer ejercicio y nunca lo ha logrado, que era lo que usted nos decía al inicio. Pero a mí me gustaría que usted les diga que lo intenten una vez más, o sea, el por qué intentarlo una vez más. Bueno, hay dos cosas más hay dos cosas importantes sobre eso. Lo primero es intentarlo de qué manera, ¿verdad? Y creo que con ayuda profesional es muy diferente intentarlo que intentarlo solo o intentarlo con supuestas soluciones o curas milagrosas. Entonces, cuando vamos con un profesional que tiene un protocolo clínico de manejo de obesidad que está estructurado para tratar de entender primero las causas, consecuencias y poder diseñar el plan de tratamiento apropiado, los resultados son bastante diferentes. Entonces, lo primero es con ayuda profesional y lo segundo, siempre, cualquier proceso que es difícil en la vida, siempre es mejor hacerlo acompañado y no solo. Siempre es mejor hacerlo con apoyo y no solo. Siempre es mejor hacerlo con guía profesional y no solo. Entonces, creo que eso marca una gran diferencia, el poderlo hacer con ayuda profesional y poder tener un acompañamiento durante el proceso de tratamiento para poder optimizar y mejorar los resultados. ¿Cuánto tiempo puede llevarse una persona? Yo sé que es muy subjetiva la pregunta, pero ¿cuánto tiempo puede durar una persona en un tratamiento? Bueno, depende de varios factores. El primero es el grado de sobrepeso. Evidentemente, una persona que tenga 10 kilos de más, 20 kilos de más, 30 o más kilos, pues va a tener una duración diferente según el grado de peso que tenga. Entonces, esto es muy importante determinarlo desde el principio. Número dos, el proceso de tratamiento y la respuesta. ¿Cómo se va comportando cada persona durante el proceso de tratamiento? Las barreras que puede tener. Hay personas que bajan peso mucho más rápido, tienen un entorno más favorable, como veíamos ahora, y otras tienen un entorno que no les ayuda mucho, condiciones que no favorecen, pues eso va a costar más. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de iniciar un plan de tratamiento para poder enfocarnos en cuáles son las estrategias que van a ser más efectivas. Tengo una pregunta que me hicieron llegar. Eh, Hay un caso de una persona que hace ejercicio todos los días cristianamente hace ejercicio y ejercicio fuerte. Tiene una manga gástrica, pero no baja de 104 kilos. Y es una persona disciplinada y a mí me consta, pero no baja, no logra y es una frustración, no baja, no logra bajar de ese número. Metabólicamente, qué puede estar pasando? O sea, ¿cómo saber? Porque esa persona a mí me dice, ¿qué pasa? Es frustrante porque se mata en el gimnasio. Sé que es disciplinada, pero no baja. Ahí hay dos conceptos. Uno es el concepto del set point o el punto de equilibrio. Nuestro cerebro tiene un punto de equilibrio con respecto al peso y cuando nosotros bajamos de peso y bajamos cierta cantidad de grasa, disminuyen las reservas de energía en el cuerpo y el cerebro detecta eso. Entonces hay ciertas adaptaciones que el cerebro hace para frenar la reducción de peso. Entonces esto es bien importante entenderlo, porque el cerebro ve la grasa como un ahorro de energía. Y el segundo punto es que cuando nosotros tenemos una reducción de peso, hay que ver cuántos kilos ha bajado esa persona y cuántos kilos de masa magra o masa muscular haya perdido esa persona. Porque cuando se baja masa magra, esto hace que la tasa metabólica se vuelva más lenta y entonces la persona en un momento dado de su proceso de reducción de peso se estanca. Ahora, en personas que hacen ejercicio también hay que ver el tipo de ejercicio. Si es un tipo de ejercicio más aeróbico, más de resistencia o más funcional o combinaciones de ambos.
Porque hay personas que dicen, hago mucho ejercicio, pero si es de resistencia o ejercicio de pesas, por ejemplo, es una persona que tiene mucha masa muscular, pero no aeróbica. Entonces, esto también hay que considerarlo, el tipo de ejercicio. Y lo demás que ya les había comentado, revisamos en esta persona el historial del peso, revisamos el entorno, revisamos la alimentación, revisamos los patrones de sueño, el estrés, porque generalmente no está solo en un tema la causa. Hay que buscarle por todo lado y ver en dónde está ese punto que podamos modificar y ayudarle a seguir avanzando en su proceso. Doctor, muchas gracias de verdad que por habernos acompañado el día de hoy. Si alguien quiere contactar al doctor Mauricio Barahona o el Centro de Metabolismo, ¿a dónde lo podemos encontrar? Bueno, estamos en Hospital Clínica Bíblica en sede central en San José y nos pueden contactar al teléfono 8557-7444, que es nuestra línea de contacto para pacientes, y ahí les brindamos con mucho gusto toda la información que requieran sobre los programas de tratamiento. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que fue un placer escucharlo y que la gente sepa, o sea, que hay donde tratarse con evidencia. Y si se tratan aquí con usted, es como si se trataran, es igual que si lo hicieran en Europa, o sea, tiene la certificación de tratamiento y realmente para uno es importante saber eso, que hay altos estándares de atención aquí y hay donde poderlo hacer de manera eficiente y no solo eficiente, hacerlo de manera profesional. Sí, tenemos tiempo de experiencia con el manejo de la obesidad y pues cada vez que un nuevo paciente nos llega con motivación y con ilusión, pues hacemos siempre nuestro mayor esfuerzo, todo el equipo del Centro de Excelencia en Metabolismo para apoyar y acompañar al paciente y lograr sus metas. Doctor, muchas gracias. De verdad que un placer y que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe en Hablemos de Obesidad y Salud. Muchas gracias, Arturo, por tu invitación y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Gracias a usted que nos acompañó el día de hoy en Hablemos de Obesidad y Salud. Que el Señor los bendiga, que tengan una gran semana y nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Hasta luego. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.